Señor sea con cada uno de ustedes. Y es una bendición y una responsabilidad grande, con temor y temblor delante del Señor y delante de mis hermanos, el poder compartir un poco de la palabra, de lo que el Señor nos ha venido regalando, lo que el Señor nos ha permitido estudiar hasta el día de hoy. Vamos, que ya nos quedan pocos versículos de la carta, pero ha sido un tiempo precioso, ha sido un tiempo de mucha edificación, ha sido una exhortación constante. Cada enseñanza ha traído algo a nuestras vidas, un reto diferente o algo en el que debemos corregir, que debemos de pronto algo nuevo que el Señor nos ha hablado en nuestros corazones para tomar en cuenta en nuestras vidas. Ha sido algo donde en los diferentes pasajes diferentes hermanos nos han permitido ver al Señor, el Evangelio, lo que el Señor nos ha dado por medio de su obra. Y ya estamos en una parte en la que podría decirse un poco más práctica de la vida del cristiano. Hace 8 días nuestro hermano Camilo nos hablaba en el capítulo 4, del versículo 1 al 6, básicamente en algunos aspectos puntuales en el que a partir del versículo 1, donde dice por tanto, una forma de resumen, dice por consiguiente, como a una consecuencia de lo que venía hablando en el capítulo 3, ¿cierto? Que básicamente nos dice ¿cómo decirlo? Se me fue los nervios. Nos viene hablando de esa obra que el Señor viene haciendo, de esa obra de santificación que quiere hacer en nosotros, de lo que ya hizo en la cruz por nosotros, y esa victoria en su Hijo que tenemos hoy para orar, por lo cual nos dice, por tanto, armados, como una orden de un mismo pensamiento. Digamos ahí a leerlo para no ser, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento. Veíamos que armados no era como si queríamos hacerlo o no, sino ya Él dio la provisión, pero era un mandato que nos estaba dando el Señor por medio de su Espíritu y por medio de Pablo. Y es el que padeció en la carne, terminó con el pecado, y esto para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Entonces era un llamamiento que nos está haciendo Pedro a vivir una vida en santidad, aunque ya hemos visto en diferentes pasajes que el Señor ya lo venía diciendo. Nuestro hermano Raulito también en la ocasión, en el capítulo 2, nos hace ese recordar también de vivir esa vida en santidad delante del Señor, buscando agradarle y querer servirle en lo que Él nos ha dado, y poder como cuerpo también manifestar esa luz a las demás personas que nos rodean. Luego, esto pues, básicamente lo decíamos para no vivir conforme al mundo y en una vida santa, como un proceso de santificación, el ir creciendo en Cristo, llegando a la estatura del varón perfecto. Y cuando veíamos vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios, tiene preparado con la gracia que nos fue dada, es vivir en santificación, pero también siendo consciente un poco, como hemos cantado hoy, que el Señor vuelve. Y aquí en el versículo 7, que es donde arrancamos, del 7 al 14, dice, ya con un poco el contexto de lo que venimos hablando, dice el apóstol, pero el fin de todas las cosas está cerca. Voy a leer el completo del pasaje y luego nos vamos a ver. Dice, pero el fin de todas las cosas está cerca, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don de cada uno, que
cada uno recibió como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Vamos que hasta ahí sería el día de hoy. Entonces, veamos en el versículo 7, aquí hay una frase con la que arranca Pablo y con la que quisiera arrancar. Dice, mas el fin de todas las cosas, mas el fin de todas las cosas se acerca. Veamos que los problemas, las dificultades, todo lo que nos ocurre en nuestra vida como cristianos, como creyentes, en lo que sufrimos, en lo que padecemos, por causa de Cristo llegará a su final. Esta porción habla, el apóstol Pedro hace referencia al momento en que nuestro Señor Jesucristo volverá. Ese será donde se hará el cumplimiento de todas las cosas, y de hecho lo podemos ver en varios pasajes. Voy a leer 3, me acompañan a Hechos 3, 19. Un momentico, Hechos 3, 19 al 22. Dice, arrepentidos pues y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual, y envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Aquí ya estamos viendo en ese cumplimiento de que el Señor vendrá, y ahí digamos, todo dolor, todo sufrimiento será limpiado. En Colosenses 3, 4. Colosenses 3, versículo 4. Dice, voy a leer desde el 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí, y finalmente, hoy Alexa precisamente leía este pasaje en Apocalipsis 22, 20, uno de los últimos versículos de la palabra, de la Biblia. Dice, voy a leerlo. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto nos lleva a pensar que si hace 2000 años este era el mensaje que se daba al apóstol, cuánto más en nuestros días, ¿sí? Para nosotros también es una realidad de que el Señor vendrá en pronto. A veces, a la medida que podemos pensar en esto, o meditar o ser conscientes constantemente de que nuestro Señor viene pronto, ahí arranca todo lo que Pablo viene a decir, Pedro dice más adelante, ¿sí? En el que dice, por causa de que esto está por suceder, por causa de que esto va a acabar, nos da ciertos mandamientos o ciertas instrucciones que debemos tener en cuenta, que también va muy de la mano en el proceso de santificación. A la medida que buscamos y conocemos al Señor, nos va a llevar a anhelar este día cada vez más y a querer estar en su presencia, y que todo lo que suceda a nuestro alrededor acabe de alguna manera. Hoy vemos cosas terribles que suceden en el mundo, pero nuestra confianza, como decía, nuestras cosas no deben estar, nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas terrenales, sino
en lo que ha de venir. ¿Y quién ha de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el reino, cuando Él venga, establecerá su reino y tendremos de todo sufrimiento, se irá todo llanto, toda súplica, todo dolor, toda enfermedad, se irá. ¿Sí? Entonces dice también, esto nos lleva a vivir de una manera muy diferente. Hace 8 días también nuestro hermano nos comentaba, cuando a la medida que esa luz empieza a surgir en nosotros, nosotros le empezamos a dar cabida a esa luz del Señor en nuestros corazones, empieza a haber una transformación también respecto a nuestro entorno. No recordarán que uno decía, por causa de este testimonio muchos empezarán a insultarnos, o puede suceder lo contrario y dirán, ¿qué tiene este que se ve tan diferente, aunque esté en circunstancias de tribulación, está en paz y gozo? Ahí puede suceder las dos circunstancias y Pedro nos lo menciona en el versículo del 1 al 6, en el que a la medida que vamos buscando al Señor, vamos creciendo en Él, la luz va llenando nuestro ser y también genera una transformación y nos lleva a madurar y a crecer, y por consiguiente digamos que hay una serie de cosas que nos pide hacer Pedro, por causa de que los días se van a acabar, más el fin de todas las cosas está cerca, ¿sí? Entonces hay dos palabras, digamos, aquí en Primera de Pedro, cuando leemos ahí en el versículo 7, Primera de Pedro 4:7, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, a ser pues sobrios y velad en oración. Este sobrios nos habla de ser sensatos, digamos que seamos sanos de mente. Pedro nos llama a no perder la cabeza, ¿sí? Como decíamos, al ser sobrios es estar conscientes, estar en nuestras facultades plenas y mirando al Señor. Señor, sé que está pasando esto en el mundo, pero tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Pero esa conciencia de que podamos estar tranquilos de mente solo se va a ir dando a la medida que conocemos a nuestro Señor, ¿sí? Entonces dice, es tener control, la palabra se dice, es tener control de la forma de pensar conforme a la voluntad de Dios y no bajo el inestable y muchas veces cerrado pensamiento personal, ¿sí? Dice, Señor, yo creo esto, pero tu palabra es la que dice esto, ayúdame a creerte a ti. A la medida que vamos aceptando lo que el Señor quiere para nosotros, nuestra forma de pensar va a estar más tranquila. Es que de pronto a los hermanos les habrá pasado en algún momento, en determinadas circunstancias. A mí, yo tengo un recuerdo muy particular estando en la universidad hace ya 12 años, empezando, en el que mi corazón en algún momento de joven se turbó por algo que pareciera muy sencillo. Decía, tengo que entrar a una clase en la que no me siento a gusto, me va mal, la profesora nos tiene entre ojos a los becados, y si aparte era un grupo de repitentes 100%, y yo a todos ellos, Señor, yo no quiero entrar. Y a la medida que iba entrando al salón, estaba tronando, me acuerdo mucho, y dice, no temas, yo estoy contigo. Y es algo que a la medida que vemos que el Señor nos dice no temas, es realmente porque Él está con nosotros. Pero entonces a la medida que vamos escuchando al Señor, a la medida que vamos escudriñándole también, a la medida que vemos su palabra, que Él proveyó ya todo lo necesario para llegar, que podamos soportar las diferentes circunstancias, uno puede estar más tranquilo y, Señor, tú tienes el control de todo. No es fácil muchas veces, nuestra alma está ahí siempre puyando, pero es una forma a la medida que uno persevera en el estudio de la palabra, a la medida que uno persevera en su palabra, también en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, el Señor va haciendo una obra en nuestros corazones también, y podemos entrar a una sensación de tranquilidad en medio de las pruebas. Uno
pensando en Pedro, uno diría, Pedro tendría muchas razones para poderlo decir. ¿Sí? Uno pensaría en ese momento en el arca, con el Señor mismo al lado, y aún así su corazón se turbó, y luego Pedro al final entregó su vida por causa del Señor. Él mismo tuvo ese confrontamiento en algún momento de su vida, y por eso cuando dices sed sobrios y velad en oración, él también lo dice con justa causa. Y los demás recordarán cuando el Señor les pidió que oraran y velaran, y en su corazón se durmió, y luego más adelante Pedro niega al Señor. Él sufrió las consecuencias de no obedecer lo que el Señor les pedía. Esto se da como consecuencia de a la medida que vamos conociendo al Señor y nuestro anhelo está cada vez más cerca de querer estar con Él. Me llama mientras estudias un poco esta porción de la palabra, me llama mucho la atención que el Señor, por lo menos en la localidad, nos ha llamado mucho a perseverar en la oración, ¿sí? Constantemente, y gracias al Señor por las hermanas que mandan el mensaje cada miércoles sin desfallecer al grupo, y los jueves también, porque uno diría, no, pues los hermanos se conectan, ¿para qué seguimos mandando el mensaje? Y no, hay unos hermanos en que su corazón está la carga, pero no debería ser de unos solos hermanos. Pedro nos insiste a que seamos sensatos y velemos en oración, que estemos constantemente en nuestro corazón también orando, pero que sea algo en el que nuestro corazón se cargue, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto y también que los días hasta el fin de las cosas se acercan. Nuestro corazón, cuando vemos, uno ve lo que sucede en Israel, en Medio Oriente, las plagas, el corazón muchas veces puede llegar a turbar, pero dice, Señor, tú dices que todo esto tiene que cumplirse para que tú vengas. Ayúdame a confiar en ti, mi mirada en ti, para poder sobrellevar este tiempo. Pero también, ¿cómo lo podemos hacer? El Señor nos pide que seamos sensatos, que estudiamos su palabra, le busquemos y velemos en oración. La oración es una de las reuniones que uno ve la más atacada, sobre todo con el cansancio, pues diga, Señor, estoy cansado, hoy no, mejor no, y luego uno se conecta y antes sale renovado. O sea, uno está en la oración y dice, Señor, gracias porque renovaste mis fuerzas. A mí me pasaba muchas veces, siempre, como es miércoles, mitad de semana en particular, pues, Señor, ya es miércoles, estoy cansado, es mitad de semana y todavía me quedan 2 días más de asistencia a la oficina, yo no quiero ir, el ambiente se está tornando pesado. Y a la medida que uno descansa y se pone, bueno, voy a entrar a la reunión, el corazón descansa y puede estar más tranquilo el resto de la semana. A mí particularmente me pasa y me ayuda el perseverar en la reunión. Pero este es un llamado que hace Pedro, también como deseando que nuestro corazón siempre esté conectado con este pasaje en el versículo que inicia, más el fin de todas las cosas. A la medida que estamos conscientes de que el Señor volverá pronto, nos ayuda a que perseveremos juntos en oración, perseveremos en lo que Él nos ha dejado en su palabra, en los diferentes mensajes. Tenemos mucho por aprender, pero el Señor nos ha provisto por muchos hermanos a lo largo de estos años, que uno dice, Señor, gracias por ellos, y no tengo excusa para no sentarme a estudiar tu palabra. Tenemos recursos literarios, digitales, en físico y demás, y el Señor nos ayude a poder aprovechar estos tiempos también, digo particularmente para mí. Yo ayer hablaba con mi hermana y con mi papá, que fue el viernes o el sábado, y decía, bueno, ¿y qué dice Primera de Pedro? ¿Qué nos dejó el Señor cuando estudiamos Primera de Pedro 1, el primer capítulo? Y decía, uy, ¿qué es lo que decía? Y uno, Señor, ayúdanos a que eso no quede en bolsa, ¿cómo se llama? En bolsa, en vaso, saco roto, sino que podamos meditar constantemente, día tras día, en lo que tú nos has enseñado, porque son recursos muy preciosos que nos ayudan a perseverar en los momentos difíciles. Señor, tú prometiste, tú ya diste todo lo necesario para que yo pudiera pasar esta situación. Tu palabra dice que ya, por causa de Cristo, ya tengo esto y esto y esto. Eso, digamos, viendo en el versículo 7. Ahora vemos
a causa de que, digamos que más el fin de todas las cosas se acerca, partiendo de acá, Pedro empieza a desarrollar una serie de ideas. Dice, ante todo, en el versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En medio de las dificultades, de las diferentes circunstancias, también debe estar el amor, y particularmente el amor hacia nuestros hermanos y hacia quienes nos rodean. ¿Sí? Dice en primera de Pedro, también en el 1:22, allá atrásito, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, es un mensaje que ya Pedro, a lo largo de la carta, así como nos ha pedido que vivamos en santidad, en santificación, es un mensaje que vuelve y toca acá. Dice que, ¿qué es lo que dice? Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y también al hacer esto, digamos, meditando un poco esto, en esto, hay un mandamiento que el Señor nos daba, ¿sí? En Juan, cuando dice que nos amemos los unos a los otros, y en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Sí? A veces uno dice, no, pero mira cómo se aman. Hay muchos, los historiadores miran y dicen, pero los cristianos, mira, hacían unas cosas. Uno escucha los testimonios de los historiadores, se burlaban de los cristianos en las épocas de peste. ¿Sí? Pero ¿cómo saber si era cristiano? Iba a causa de su hermano a servirle, sin importar si moría o no. Y decía, esos cristianos poniendo su vida por encima del otro, ¿de quién se creen? O sea, están locos. Y uno dice, pero muchos llegaron a creer por causa de este amor. ¿Sí? Pero luego dice, ahí van, digamos también en primera de Pedro 3:8, otro, ahí atrásito. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, como decíamos, Pedro, el Espíritu cargaba a Pedro en diferentes momentos de la carta a volver a recalcar ciertos aspectos. Decíamos que hay un aspecto importante que es el vivir en santidad, en santificación constante delante del Señor, pero también el manifestar el amor del Señor que nos ha sido dado por causa de Cristo, para servirnos también los unos a los otros. Y en Romanos 5:5, que dice, ahí, veámoslo rápidamente. Es un pasaje bastante conocido, de hecho hay un canto 5:5. Romanos 5:5. Y de hecho muchas veces finalizamos los campamentos con un canto similar. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Digamos, que esto en nuestros corazones se vaya siendo una realidad de poder, Señor, yo quiero amar a mi hermano como tú me amaste. No es por causa de mí, sino es porque tú pusiste tu amor en mí para dárselo a otros. Y ahí, con el versículo siguiente, en la parte siguiente que dice, cubrirá multitud de pecados, quería leer una porción de un comentario. Digamos que dice, el verbo utilizado aquí tiene sentido de cubrir, tapar, ocultar bajo algo o de otro modo dejar de hacer visible algo. Pedro dice que el que ama cubrirá multitud de pecados. El camino del error que lleva el extraviado puede manifestarse en muchos tipos de pecados, de modo que cuando alguien lo hace apartarse de la senda equivocada, está haciendo desaparecer los pecados que antes practicaba, y eran visibles, evitando también los que pudieran producirse más adelante de seguir el camino equivocado que llevaba. Pero también puede tratarse de que el retorno a Dios del extraviado trae
aparejada a la confesión ante Él de los errores en los que caminaba. En este sentido, los pecados son cubiertos por Dios, que promete perdonar todos los pecados de sus hijos y no se acuerda más de ellos. Esto estaría en la enseñanza de la confesión de pecado del creyente, que restaura la comunión con Dios. Con todo, cuando un pecador cree en Cristo, ya le son perdonados todos los pecados en sentido de responsabilidad penal delante de Dios, por lo que solo se demanda la confesión para restauración de la comunión. Básicamente, cuando dice cubrir multitud de pecados, no es que el hermano pecó y hacemos como si nada. No, sino lleva un proceso de restauración, un proceso también de que yo sé que el hermano cometió esto, ¿sí? Hablo con él en primera instancia, pero no empiezo a divulgar su pecado. Digamos, en el proceso de restauración, yo digo, este hermano hizo tal cosa, hermano, no, sino uno empieza un proceso de alejarlo de lo que el Señor quiere que se aleje, y eso trae restauración, y uno dice, no, mira, el Señor me restauró. Dice más adelante acá, esa es también aquí la exhortación del apóstol Pedro. No se trata de un falso amor que esconde el pecado, sino de la acción espiritual que restaura al pecador y guarda silencio de las faltas cometidas. Mientras que el creyente carnal murmura de los hermanos, mientras que el impaciente se queja de ellos, el restaurador ora por los hermanos y no divulga sus faltas. Es un amor que uno dice que nos lleva a restaurarnos, que nos lleva a cuidarnos el uno del otro. Es un amor mucho más profundo que uno dice, uy, me enteré de esto, voy a hacérselo a todo el mundo, no. Sino todo lo contrario, busca restauración, busca esa exhortación hacia el hermano. Si uno ve que alguien está haciendo algo que no debe ser, que lo aleja al Señor, uno debe acercarse y seguir los pasos que dejó el Señor para restauración. Y primero acérquese, hable con él, trate de ganar a su hermano, luego si no lo escucha, vaya con 2 o 3, mira, pasó esto, y si sigue, ya uno dice, pero hay unas instancias para ese proceso de restauración, pero el Señor nos pide que amemos a nuestros hermanos y cuidemos de ellos. Dice, este es un amor que caracteriza o debe caracterizar al cristiano. Este amor que vemos acá, Juan lo menciona también en 1 Juan 3:13. Aquí, 1 Juan, capítulo 3, versículo 13 al 18. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No es fácil, pero digamos, a la medida que vamos conociendo al Señor, nos permite poder amarnos de una manera entrañable, es decir, yo doy mi vida por causa de mi hermano. Así me cueste ir a la cárcel, o me cueste mi propia vida, como decíamos, en el primer siglo pasó una peste que hubo. Los historiadores, como les decía, comentaban, pero estos, ¿por qué salen si saben que pueden morir? Y decían, no, es que él está solo, no tiene nadie a su lado, su familia lo abandonó. ¿Qué hacían los hermanos en ese momento? Iban y visitaban a ese hermano, inclusive con los huérfanos. Hace poco viendo unos videos de cómo surgen los orfanatos, surgen de este amor manifestado hacia los niños, hacia los pequeños. Decía, como un padre romano desechaba a un bebé, decía, yo no lo quiero, no lo reconozco como mi hijo, muchas veces lo dejaban, tiraban en el desierto. ¿Y qué hacían los hermanos? Decían, no puede, es una vida. Y lo recogían, y lo cuidaban y les instruían en los caminos del Señor. Era una manifestación del amor por parte de los creyentes hacia el mundo también, y estos recogen a bebés que su propio padre rechazó y aún así lo aman
y lo conducen al Señor. Y muchas veces eso lleva a testimonio en el mundo. Otro pasaje está en 1 Juan 4, 7 al 9, que nos habla de este amor, de esta manifestación del amor. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces la palabra en diferentes momentos nos habla de que el Señor quiere que amemos, que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos también los unos a los otros, que nos exhortemos. Muchas veces una manifestación del amor, aunque no nos gusta mucho, es la corrección, la exhortación. Pero también en Proverbios se nos menciona que el que ama corrige. Entonces el Señor nos ha llamado también a tener ese cuidado, y si es necesario corregir algo, colocar una varita en ese árbol que está creciendo torcido, y aunque nos duele, pero está incómodo, y incomoda la exhortación, pero luego dice: hermano, gracias porque tenía razón y estaba orando de una manera incorrecta delante de los hermanos, o delante de mi familia, o delante de mi esposa, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, en cada aspecto, en cada lugar donde el Señor nos tiene puesto. Este amor, como lo hemos venido estudiando ya en diferentes momentos de la carta, debe manifestarse en todos nuestros ámbitos como cristianos, principalmente en nuestra familia, en la iglesia, pero también en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Por lo mismo, a veces cuando ven ese amor que dice: pero ellos cómo se aman. Cuando hay momentos de restauración en las familias y dice: oye, pero esta familia está en esta situación, mira cómo el Señor, por medio de su amor y su perdón, restaura un hogar, y luego los ven sirviendo y en medio de la iglesia, en medio de sus hermanos, como familia. Mire, empieza a haber una obra por medio de nuestro testimonio también. Esa luz, como decíamos, va creciendo y va inundando cada aspecto de nuestro hogar, de nuestra vida diaria, personal y más allá de lo personal. Entonces, a la medida que conocemos al Señor y somos conscientes constantemente de que el fin de todas las cosas se acerca, nos lleva a querer: Señor, yo quiero manifestar esos frutos que tú has dado en mí al mundo, que te conozcan a ti. A veces uno puede decir: Señor, yo no soy capaz de hablar, ¿sí? Yo soy tartamudo, tartadeo, me enredo mucho, las palabras se me cruzan, cambio los nombres, no sirvo. Y luego está mi siervo Moisés, el cual él puso las mismas excusas, y cuando él se dispuso a que fuera usado, el Señor hizo grandes cosas con nosotros. Puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Puede que seamos los grandes oradores, no que me paro allá frente a multitudes a predicar y a un transmilenio y que me escuche todo el mundo, pero puedo hacerlo con el que tengo a mi lado, y muchas veces sin tener que hablar mucho, solamente con el testimonio y decir: no, mira, eso no está bien. O pues, inclusive hace poco por la oficina, aquí cerca, aquí en el parque que queda detrás de la Olímpica, se nos acercaron unas 4 jóvenes y nos decían: oh, muchachos, les podemos entregar una manillita. Y eran 3 coreanitas, no sé, chinas, asiáticas, no supe mucho. Solo decía: mira, Jesús te ama. Fue lo único que nos supieron decir las chicas. Y nos entregaron esta manillita. Dice: Jesús me ama. Y ahora pues yo digo: Señor, gracias, porque es un recordatorio para mí constantemente. Cada vez que la miro: ay, Señor, gracias porque tú me amaste. A veces cuando estoy desanimado, y mis compañeros, algunos la recibieron y se burlaron de alguna manera, algunos, pero hubo uno que se la puso y la mantiene y dice: Jesús me ama. No, Daniel, todo bien, gracias a Dios. Ha sido un tiempo difícil con la partida de mi papá, pero yo sé que con la ayuda de Dios vamos a estar bien. Y a veces se dan esos espacios para hablar, compartir. Me acuerdo también una vez con Juanpa y mi papá, que estábamos comprando unas arepas en la séptima. Yo no me acuerdo por qué estábamos por allá. Ya me acuerdo. Estábamos mirando algo del carro. Y ya de regreso yo tenía mi gorrita que decía Jesús. Y pasa un carro al lado y se ofendió. Yo no sé qué le hicimos, solo vi y gritando groserías en medio de la vida. Y esto es que, bueno, Señor, gracias, porque hay un testimonio para ellos
también, así como hay de salvación, también puede haber de condenación. Pero se les habló, y ojalá uno pueda decir, ojalá esos jóvenes pudieran conocerte a ti. Pero nosotros quedamos como una gorra, sin más, sin mucho que uno dijera, además no era tan grande como para haberse alcanzado el movimiento, pero bueno, Señor, tú haces la obra. A veces uno va a Transmilenio y digo, bueno, yo a veces no soy ni consciente que la tengo puesta. Pues la gente se queda mirando y digo, bueno, Señor, que sea un mensaje para las personas también que están a nuestro alrededor. Que vean en nuestra juventud también algo diferente y digan, ven, estos jóvenes sirven al Señor por amor. Manifiestan su amor en el servicio, a la obediencia a sus padres, sin murmuraciones. Uno también como hijo, uno sigue siendo hijo, yo sigo siendo hijo. Que ayudan a obedecer a mi Padre. Que por causa de mi obediencia en mi casa también puedan verte a ti. También digo, estar como hermano, ya no, con el cuidado con mi hermano en mi casa. Tengo que empezar por ahí. Por ahí se va viendo esa manifestación del amor. Entonces, como consecuencia nos lleva a lo siguiente, todo esto, esa manifestación del amor, del cuidado hacia otros, que será, cubrirá multitud de pecados también. Y se nos lleva a entender a qué se refiere a nuestra actitud respecto a nuestro hermano para restauración. Ya en el versículo 9, en 1 de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vamos que en esta particularmente creo que es algo que hemos hablado muchas veces en casa, y a veces el hospedar de por sí en sí mismo se nos ha hecho difícil. Nuestra forma de vida muchas veces dice, no, meter a alguien extraño afuera, bueno, puede que lo conozca, pero mi Señor, pero es que es mi casa, es mi espacio personal, me van a conocer un poco más como soy. Pero Señor, de hecho uno de los mandatos que le coloca a los obispos es que sean hospedadores. Y uno dice, Señor, tú pides que seamos hospedadores, pero aquí ya no lo ve y uno dice, no solo es a los obispos, se lo está diciendo a todos los hermanos. ¿Sí? Dice, en la expresión unos a otros hace referencia a ser amigo del extranjero. O sea, poder recibir a un hermano, y hace un año creo que fue, tuvimos la posibilidad de hospedar a un hermano que venía de Venezuela. Nosotros dijimos, ¿y cuánto tiempo va a estar? Dijimos al hermano Orlando. No, pues creo que él llega el lunes, viajaría el miércoles y se le da todo. Y uno dice, ¿pero para dónde va? No, él viaja a Francia para poder hacer escala y llegar a Bilbao. Su familia ya está allá, él es el único que no ha podido ir. Y el hermano se congrega, normalmente empezamos como, ¿de dónde viene? Y ya cuando recibimos al hermano fue un tiempo precioso de poder compartir con él, poder escucharlo, conocer el testimonio muchas veces que no tenemos de otras localidades. No me acuerdo, él era de la zona de la costa y decía, no, uy, el calor de allá, pero esto, la comida, cómo extraño mi comida. Y hermano, ¿cómo te llevó el Señor a salir del país? Y me dice, no, pues el Señor nos ha llevado a salir a muchos de Venezuela por causa de lo que está pasando en el gobierno. Y mis hijas están allá, mis nietos están allá. Pero en ese proceso de poder recibirlo y con alegría, me dice, bueno, Señor, sí podemos ser hospedadores. Muchas veces estoy yo en mi comodidad y no te reconozco a ti en el hermano, y a veces digo, es que no tengo cama. Ahí en ese momento digo, no, pues tenemos las colchonetas inflables. O le decimos a Mayita, pero esta no, una colchoneta, Juan David, ahí nos acomodamos. Y uno dice, no, hermano, no, yo me quedo en la sala. No, hermano, déjame tener el privilegio de atenderte como parte del cuerpo. Y luego el Señor en Mateo dice, pero a este recibiste, a un extranjero. Señor, ¿cuándo te recibimos? ¿Cuándo te hospedamos? Cuando hospedaste a este hermano, o a esta persona que está en necesidad, o a esta persona que venía de, no sé, a unas conferencias y venía un mensaje y luego volví a salir. Pero eso no es que tenga, es algo personal, y Señor, ayúdanos a poder tener ese corazón hospedador. Pero ahora, teniendo no solo el corazón hospedador, dice, sin murmuraciones. O básicamente dice, uy, esto no me gustó, y se lo digo delante del hermano y me sentí incómodo acá, pero dice sin, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? Se me fue. Sin refunfuñar o hablar bajito.
Y decir, uy, es que mira, esto, no, estoy súper incómodo, y no, antes con gratitud y alegría. Y si hay algo que nos molesta, decirlo en otro momento y hablarlo, pero mira hermano, esto aquí no lo hacemos así, pero con el corazón tranquilo, ¿sí? Muchas veces nuestro corazón, sí, yo recibo al hermano y luego empieza en el corazón de uno, y pues que me cogió esto que no era para eso y no sé qué, y empieza el corazón a amargarse y a refunfuñar y a estar más quejumbroso de lo que uno hace normalmente. Dice, no, y ahora no sé, no. Permíteme recibirlo con amor como para ti, y si hay algo que me molesta, permíteme llevarlo a ti. Es eso, sin tener murmuración en nuestro corazón. Pero también se va a ir dando la medida en que podemos ir conociendo al Señor y decir, Señor, esto es para ti, es por causa de ti, es un hermano que en este momento yo le puedo abrir la puerta y recibirlo. Dice, vemos la hospitalidad como una actitud del corazón también. O sea, muchas veces decimos, no, yo no soy hospitalario, y es porque nuestro corazón se cierra a salir de la comodidad. Y decir, a la medida que nos alejamos de la gracia dada por Jesús, nuestros corazones se llenan de todo tipo de cosas muy contrarias a Cristo. Pero a la medida, Señor, tú me has dado esto por gracia, ayúdame a darlo de gracia. Amén. A la medida que tú me permites, así nosotros hemos sido fieles testigos de cuando fuimos a Villavicencio. Allá los hermanos nos recibieron en sus casas con todo lo que tenían, y ahí con alegría y con todo su corazón, ¿ustedes qué desayunan? Recuerdo una vez que nos preguntaba a mi papá y a mí que fue, no hermano, lo que ustedes tengan para ofrecernos, no tienen que ir a comprar algo en particular. Eso sí puede ser leche deslactosada, es lo único, hermano, si no, es porque por lo general nos cae mal el estómago, pero ya es por condición de salud. Pero si no, un juguito, agüitas también. Proban el corazón de los hermanos. Y ahora nos pregunta, oye hermano, ¿cuándo vuelven? Déjenos hospedarnos nuevamente, déjenos recibirnos, tener ese privilegio, esa gratitud de poder estar juntos y conocernos. Y eso siempre es algo que los hermanos dicen, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vienen? También nos reciben cuando yo un poco más joven, hermanos de Cali. Dice, no, viene un grupo de jóvenes que no conocemos, de Bogotá, vienen en un bus de 40, vienen perdidos, vienen en La Paila, hay un pueblito que llama La Paila, no recordarán, y dice, pero ya vienen llegando, ya queda una hora, y los hermanos con todo, estando despiertos a la 1 de la mañana recibiendo un grupo de jóvenes, porque no leímos las instrucciones del mapa. Y creo que está en ese bus también. Y Jorgito, creo que Jorgito no está acá. Y uno dice, ¿con qué corazón nos recibieron esos hermanos? ¿Con qué alegría? Para luego tener que levantarnos a las 7 de la mañana, ellos cansados, y me dicen, bueno, nosotros en el bus también, pero dormíamos por rato, con esa actitud tan alegre. Gracias Señor, porque fuiste tú mismo quien nos recibiste. Y nunca escuchamos ni una queja, ellos se despojaron de sus camas principales. Hay muchos testimonios de esos hermanos en general que reciben, inclusive el hermano Jaime nos contaba en el campamento de Pereira, uy hermano, cuando supimos lo que hicieron esta pareja de hermanos para recibirnos, nuestro corazón también dejó de murmurar, porque esas eran sus mejores camas, ellos estaban durmiendo en el piso, cuando salimos estaban en el pasillo, y uno dice, uy Señor. Bueno, y eso que el que estaba recibiendo, pues estaba el que tuvo murmuración en su corazón fue el que hospedar. Dice, viste, cama toda dura, en fin, eso se salía el resorte, y luego le pidiendo al hermano en qué condición los estaba recibiendo, y Señor, perdónanos, y ayúdanos a tener un corazón agradecido y ser consciente de que ellos están dando todo lo que tenían por gracia para podernos recibir a nosotros. Y en el versículo 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya el Señor nos ha hablado de los dones, ya tenemos un espacio en que el Señor nos permitió decir, hermano, yo reconozco este don en ti, este servicio en ti, tú tienes el don de la palabra, el don de lenguas, el don del servicio, el don... Bueno, estuvimos un año casi completo, bueno, como 7 meses estudiándolos, porque la carga de los hermanos era, Señor, yo quiero saber
en qué me has llamado. Eso fue hace más o menos un año que el corazón de los hermanos se cargó con estos mensajes y se pudo hablar. Ahora, ¿qué nos dice Pedro? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, no nos quedemos con lo que el Señor nos ha dado. Si tenemos, el Señor nos ha dicho, no, sirve a las mesas, el Señor te ha llamado a eso, o no sé, en el servicio en la iglesia, de hacer aseo, barrer, con la palabra misma, a los hermanos, a las hermanas también, de poder ministrar a otros en el pastoreo. El Señor nos ha dado algo por hacer. Eso me recuerda este pasaje de las parábolas donde está el siervo, digamos, a cada uno del mayordomo se le entrega 1, 3 y 10, si no estoy mal. Y cada uno pone al servicio esos dones y talentos. Y el único que no, yo solo recibí uno, no hice nada con él. El Señor, básicamente, él le entregó a cada quien como el Señor quiso. No nos corresponde a nosotros, uy, Señor, me hubieras dado más, hubiera hecho más. No, pon ese único don que te di, único talento que te di, quería que me sirvieras. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero el que solo tuvo uno, dijo, no, lo enterré, lo escondí, no quise hacer nada con él por temor a ti. Porque sabía quién era, digo, porque sabemos quién es nuestro Señor y puede hacer cosas maravillosas con lo que nos da. Él nos quiere usar. Hemos dicho, el Señor tiene algo, un propósito con cada uno de nosotros. Algunos son más visibles que otros. Uno dice, no, está en la oración, intercediendo, ministrándonos, orando por los que llevan la palabra, por los que salen, por eso. Hay otros que son más públicos, que digamos, en la alabanza o en la palabra misma. No, que predica, no, yo quiero ser el que sale a predicar y ser conocido. Si el Señor te quiere pastorear con tus hijos, o pastorear, no sé, a veces me llama mucho la atención a los músicos en particular, porque es mi entorno un poco más cercano, o con los que dan clases particulares. Yo decía, Señor, y muchas veces yo escuchaba testimonios de mi familia diciendo, mira, pues a mí no me gusta dar clase, pero con esta familia el Señor permitió hablarle por este lado, por este otro, aquí, allá, y el Señor te está usando. A veces uno quisiera, no, yo quiero ser el cantante, el gran cantante, el gran músico, o no, el que le enseña clases allá en universidad. Y no, muchas veces nos pone a una persona a nuestro lado y nos permite ministrarlos, pastorearlos, y luego llega otro, y bueno, se vuelve el discípulo y lo lleva a que eso vaya creciendo. O a veces también con los jóvenes, uno dice, bueno, ahorita está el grupo de varones, puedo pastorear a los jóvenes que vienen creciendo en medio de la iglesia, de que nos puedan acompañar, y ha sido precioso. Pero no nos hemos quedado, el Señor ha puesto en el corazón de no quedarnos con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha ministrado. Tenemos muchos testimonios de ello y el Señor ha hecho cosas maravillosas con cada uno de ellos. ¿Sí? Vemos también, por ejemplo, con el canal de alabanza. Allí yo a veces me siento a mirar las estadísticas, y yo algunas se lo dije a Alexandra y creo que a Camilo, digo, mira, llegó a Nueva Zelanda esta canción, ¿cómo? No sé quién está allá, no sé. Ahí sale, no, en México, Estados Unidos, Australia. Bueno, Australia puede que sepa por qué lado va, pero el Señor ha llevado un servicio que parecía como no para los hermanos en Colombia, y mira cómo el Señor les ha permitido que también salga un poco más, con un corazón sencillo. Entonces, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Obviamente hemos recibido de gracia, también demos de gracia lo que el Señor nos ha dado. No nos quedemos con eso. A veces solo en nuestra casa, es decir, recoger un vaso, servirnos los unos a los otros, es la manifestación también de sanidad. En el versículo 11, en concordancia con esto, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Esto va de pronto a los que pueden predicar, enseñar, que pues tienen esta facilidad de hablar, pero también a los que pastorean. Que a la medida que podamos hablar, también estudiemos la palabra y sea lo que el Señor ha establecido en la palabra y no lo que nosotros podamos llegar a creer. Es que yo creo que, ya quitó al Señor del primer lugar y esa es mi opinión por encima de la del Señor.
debería ser todo algo. No, mira, el Señor dice en su palabra que hagamos esto y esto, que perseveremos en la oración. Y digo, no, yo creo que deberíamos perseverar, ¿no? El Señor quiere que perseveremos en su palabra, en la doctrina, en la comunión. A veces uno ve a muchos hermanos que pasan y dicen, no, me alejé porque es que no me sentía cómodo allá y prefiero estar solo. A veces no hay nada más peligroso que estar solo, lejos de la comunión, aunque a veces dicen, no, es que son muy hipócritas, son falsos. Y dicen, pues creo que el Señor ha llamado a su iglesia pecadores, no ha llamado a gente ya en una posición donde no viva sin pecado. Vas a encontrar personas tanto que siguen fielmente al Señor como otras que no, pero está en tu corazón el perseverar en lo que dice la palabra, en que te ha pedido el Señor que perseveres, o te vas a alejar y ser rebelde. Entonces, está esa parte de decir, bueno, Señor, ayúdame a hablar conforme tú quieres que yo hable. ¿Sí? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, porque dice conforme a lo que dice el Señor, conforme a su palabra, para que no sea glorificado un hombre, una persona. Es que este hermano es tremendo. No, mira, ya es para que sea glorificado Dios, es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En nuestro corazón debe estar siempre el Señor. Si yo hago esto, ayúdame que sea para tu gloria, no para mí. Que no sea yo al frente, sino seas tú al frente mío, tu luz delante de mí, y diga, uy, refleja luz. ¿Qué será? No, yo no le puedo decir, ya, no, si fuera por mí, yo sería uno de los más pecadores alejados del Señor. Pero por causa de Cristo, hoy soy una nueva criatura, tengo un nuevo corazón, puedo servirle y hoy puedo traerte este mensaje de salvación. Porque conocí al Señor. Pero uno poder decir, es por causa de Cristo, no por causa del hombre. Digamos, si tenemos un servicio, Señor, tú nos diste este servicio que sea para ti, hasta que tú digas cuándo. Si ya nos alejamos de tu propósito, ayúdanos a volver a Él o estórbanos. Pero siempre, Señor, por delante. ¿Por qué? Para que sea Dios glorificado y no nosotros. Vamos a seguir en el camino del Señor. Ya los últimos dos pasajes, digamos que dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Veíamos muchas veces por causa de lo que podamos hacer, por causa del Señor. Ese servicio puede ser, no, ya, esos cristianos se burlan, pueden decirle una cosa, pueden insultarnos. Uno dice, pues el Señor mismo también sufrió ese vituperio y Él dijo que no era algo que debíamos extrañarnos, sino que iba a suceder. Entonces dice, sois bienaventurados, o sea, es un motivo de decir gracias, pues como Señor, tú eres manifestado en esa situación, ayúdame a perseverar en ti. Si fuera por mí, yo quizás ya me hubiera apartado, pero acuérdame que soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, porque debemos ser nosotros que el Señor sea glorificado. Si ellos lo blasfeman, lo insultan, también que nosotros podamos decir, Señor, tú eres glorificado. Y parte de ese servicio, de ese amor, de esa manifestación del amor es, Señor, yo sigo sirviéndote aunque los del mundo vengan en contra y me empiecen a insultar, a decir, estos cristianos aburridos, no hacen nada, y eso, todo es en contra del Señor, no me dejan hacer nada, cualquier cosa que uno les dice, ese cristiano, sí es como es. El Señor nos ayuda a permanecer y dice, amén, por causa del Señor yo puedo ser lo que soy, no por mí, sino por Cristo. Eso, yo escucho algunos testimonios particulares de amigos creyentes de la iglesia y uno le dice, empiezan a ver un cambio en la persona y empiezan a atacarlo de una manera que uno dice,
pero ¿y por qué con el resto no? Y dice, pero es que usted es cristiano, usted es el que debería dar testimonio. Digo, pues el testimonio, Señor, ¿por qué me sigue atacando? A tal punto que puede llegar a desesperarnos y también uno pueda llegar a responder. Pero luego uno dice, no, pues Señor, perdóname, y luego uno le habla a la persona, y luego me cuenta un poco y dice, no, es que yo le empecé a hablar del Señor hace un tiempo atrás. Ella decía que era cristiana, y pues su testimonio hablaba de todo menos de Cristo. Entonces, como su testimonio de vida como persona no era la que le enseñaban en la congregación donde estaba, ella decía, no, pues ella me dice que puedo, pues está bien, que no hay problema. Y resulta que cuando ve a alguien que vive un testimonio diferente, con esa luz empieza a sentirse incómodo y empieza a insultar y empieza a es que usted sí es cristiana de esas de pura cepa, pero empieza a ver en su corazón, empieza a haber una lucha, pero la forma de manifestarlo también muchas veces es contraria y empiezas a ofender, a ser grosera, a hacer una cosa y la otra. Y dice, Señor, yo me voy a permanecer con la mente en paz, tranquila, perseverando en ti. Y dice, Señor, tú me has llamado a dar testimonio. Si ella no te escucha de alguna manera, tú eres el que convence de pecado. Tú me has llamado a hacer luz en medio del mundo. Entonces, para finalizar, hay unas preguntas pues, que estudiando la palabra en esta porción del Señor fue la que me ayudaba a hacer el estudio de alguna manera que me hacía reflexionar muchas cosas en mi corazón. Y decía, quería compartirles algunas y luego se las comparto por el grupo. Dice, si supieras que el mundo llegará a su fin en 24 horas, ¿cómo pasarías tu último día en la tierra? ¿Con quién y cómo te sentirías? O sea, siendo consciente con esta primera parte del versículo, uno dice, Señor, tú dices, el fin está cerca. Uno dice, ¿cómo me siento yo respecto a eso? O sea, mi corazón, ¿qué actitud toma respecto a lo que sé que puede pasar en cualquier momento? Que tú volverás. Si estoy preparando. Esas preguntas, decían en casa, llega uno a decir, ayúdanos a prepararnos y a santificarnos cada día más. Otra dice, ¿cómo te sientes cuando te dicen que el día final ya se acerca, la venida de Jesús? Bien. Dice, en algún momento de mucha alegría, a veces de joven digo, Señor, pero todavía no me he casado. Y siendo sincero, uno dice, pero no, Señor, todavía no. Pero luego, pero es que cuando tú vengas vendrá paz, gozo, ya no habrá ningún llanto, ya gobernarás tú, te veré cara a cara. Uno dirá, Señor, realmente vale más el deseo de querer esto en la tierra a que tú vuelvas. O realmente mi confianza está, mi anhelo está en que tú vuelvas realmente. Y hago todo lo que está en mí para que decir, Señor, ayúdame a establecer el reino en la tierra para que tú puedas venir cada vez más pronto. Esa era una segunda pregunta. La tercera, ¿qué cambio, eso sí, delante del Señor, dice, qué cambio práctico te está llamando a hacer el Espíritu como resultado de esta porción? Que el Señor nos ha venido llamando a que sirvamos los unos a los otros, de que oremos, de que estemos orando sin cesar. Pero uno dice, Señor, ¿qué llamado práctico me estás llamando? Bueno, ¿cuál es el llamado práctico al que me estás jalando las orejas? El otro, ¿cómo podrías practicar la hospitalidad sin murmuraciones en tus circunstancias y tu cultura? Muchas veces nuestra cultura juega un papel importante. Acá en Bogotá uno dice, es que son apartamentos chiquitos, no somos tan abiertos. Cosa diferente en la casa en Santa Marta, uno dice, no, pues bienvenidos son, vengan. Esos que nos digan cuándo vienen y aquí a ver cómo es el cuarto. Y aquí hace poco tuvimos la posibilidad de compartir con Juanpa y familia. Y allá mis tías, no, vengan, que se queden acá, eso con un amor y una alegría. Dice, en las costas tienen una facilidad de abrir sus casas de una manera, pero en Bogotá a veces no. Entonces esa parte de la cultura también, Señor, yo me que por encima de la cultura, o sea, tu gobierno. Y la última, ¿cómo estás usando o cómo empezarás a usar los dones de Dios que Dios te ha dado para servir a otros en tu iglesia, en tu congregación? A veces, el Señor, ya nos has hablado, ya tuvimos aquí la mesa, tuvimos las bolsitas, cada uno, Señor, tú nos has dicho que tengo este don, este servicio.
ayúdame a ponerlo en práctica y que no solo se quede en la bolsita, guardado allí en el forro de la guitarra, de la maleta, sino poderlo poner por práctica y que todos nos veamos beneficiados de ese servicio que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de esos dones, poder crecer como iglesia, poder crecer como individuos también, como familias, como hogares, cada uno en nuestra casa. Entonces, esa era la carga, mis hermanos, pronto, disculpe, que el Señor sea quitando todo lo mío y sea solo lo de Él, y que podamos cada día perseverar en sus cosas como iglesia, como cuerpo, y buscarle juntos en amor, en su gracia, perseverando en lo que Él nos ha dado, porque nos ha dado mucho. Creo que a cada uno en su medida, pero el Señor ha sido misericordioso y nos ha dado grandes proporciones. Como dice, más de lo que podemos merecer o recibir muchas veces. El Señor nos llene de Él, nos permita perseverar y poner en práctica todos estos estudios que hemos venido haciendo de los dones, de servicio, también de perseverar en amor, de certificarnos los unos a los otros, de perseverar, de ayudarnos como amigos también. Decir, mira, a veces un hermano a veces nos acerca a nosotros y nos dice algo, pero se lo dice al amigo y el amigo también puede estar dependiente. No nos descuidemos, sino podamos, si yo sé que me faltó esta persona, voy a escribirle, si de alguna manera es una forma de servirte, oye hermano, te extrañamos, ¿por qué no viniste? Un mensaje puede marcar la diferencia muchas veces en el estado de ánimo. A veces uno ve los mensajes de cumpleaños y dice, uy, Señor, gracias. Yo pasé por alto mi cumpleaños, para mí no es muy importante, pero tú me manifiestas tu amor por medio de eso, hermano. Un mensaje puede cambiar mucho el estado de ánimo de la persona y sentirse amada también. Entonces, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Señor, ayúdanos a que lo que he podido hablar hoy, Señor, lo que hemos podido estudiar juntos en esta carta también, ya va llegando como a su fin de alguna manera en el estudio, pero que pueda ser reavivada constantemente en nuestros corazones, que pueda ser hallar buena tierra en nuestro corazón y dar fruto para ti, Señor. Que podamos dar testimonio de lo que tú nos has dado, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, hacia con los hermanos, hacia el mundo también, Señor. Que podamos ser luz en medio de tinieblas, Señor, que te puedan ver a ti con nuestro actuar, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar ante ciertas circunstancias de presión, Señor. Que por encima de todo seas tú glorificado, Señor, y podamos servirte a ti en todo, Señor, en todo lo que tú nos has dado en diferentes lugares, Señor, que tengamos bajo nuestra responsabilidad también. Nos ponemos delante de ti, Señor. Te doy gracias por la paciencia de mis hermanos, que seas tú dejando lo tuyo en sus corazones, Señor, y que podamos crecer juntos como iglesia.